Este programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Saludos amigos, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes, esperando que la gracia y la protección del Señor lo acompañe siempre a ustedes, familiares, amigos y relacionados. La gracia por preferirnos y permitirnos nueva vez entrar en sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, el otro enfoque que se transmite a través de Cananga Televisión. Como siempre, con ustedes, nosotros compartiremos informaciones locales de interés social y comunitario y también, como es natural, informaciones internacionales. Entrando rápidamente al plano local, hay que decirle que los consumidores dominicanos de cualquier renglón de la economía estamos desamparados. Las autoridades no han dejado suelto en banda, porque no hay protección de que usted compre un artículo y que tenga las onzas o los ingredientes que diga su tabla periódica. Usted compra una leche y le dice que tiene tal cantidad de nutrientes y resulta que no es así. Pero ¿qué implica y viene a ser? Se impone la especulación y agiotismo que hay en la República Dominicana. Y todos ustedes y nosotros la hemos vivido en función de que usted compra un artículo en un negocio que está en una calle X y le cuesta un precio determinado. Y el mismo artículo, 4 o 5 establecimiento más hacia adelante cuesta distinto. Y usted se pregunta, pero ven acá, ¿y por qué aquel está más caro que acá? ¿Dónde compra? ¿Quién le suple? A los fines de que se supone que hay un rango de ganancia que puede oscilar entre un 10, 15 o un 30%, más o menos. Pero aquí en República Dominicana se da lo contrario. Aquí se compran artículos en el extranjero, por ejemplo, artículos chinos, que pueden costar $1. Aquí lo venden a 30. ¿Y dónde están los organismos pro consumidor y el comecheque de Eddie Alcántara, que debe velar días tras días para que los precios se mantengan dentro de la escala de ganancia? Porque usted no puede invertir $1 y ganarse 100. Usted invierte $1 y se gana 30 centavos, 50 centavos. Y todavía es mucho, es especulación. Pero aquí se invierte $1 y se quieren ganar 100. Lo propio que usted coge para, como señalé hace un momento, para un supermercado. Y ahí usted se encuentra con latas de alimentos que traen conserva para preservarla, abolladas, oxidadas y con la fecha vencida. Entonces, ¿a quién protege Proconsumidor? Protege al comerciante, porque hay que suponerse que no vale que se diga a los medios de comunicación: hemos decomisado 5,000 artículos y medicamentos distintos en comercio de la República Dominicana. Ajá,
¿Y dónde están los que han infringido la ley? Dígase el comerciante o los comerciantes. Aquí se venden medicamentos vencidos, pero no hay que ir tan lejos. Vaya a Villa Consuelo o vaya al colmado de su casa, que le venden Alka-Seltzer, acetaminofén y antibióticos, lo cual es ilegal, totalmente ilegal. Porque ellos no tienen el permiso condigno que establece la ley de salud. Para que usted vaya mirando cómo nosotros estamos realmente desguarnecidos. Personas en farmacia vendiendo medicamentos que no son licenciados en farmacia. Todo el que esté en la farmacia vendiendo medicamentos tiene que tener un título técnico en farmacia, licenciado, lo que sea, ¿no? Pero usted ve hasta muchachito vendiendo en la farmacia y usted va a buscar un medicamento y le dice, bueno, ese no lo tengo, pero tengo otro parecido. Pero no es cuestión de parecido, es que probablemente no tenga los mismos ingredientes. Y el que está vendiendo el medicamento no tiene los conocimientos del lugar para poder bien orientarlo a usted. Usted se da cuenta. En Moca es el paraíso de los medicamentos vencidos. Oh, pero por favor, ¿y por qué no acercamos a Moca, manos militares, y hacemos un cateo casa por casa y acabamos con ese relajo? No, eso es así. Pero en el caso de medicamentos, en Villa Consuelo ruedan. Y en el colmado de su casa, que usted no sabe si se está tomando ese producto que usted compra con facilidad, un Alka-Seltzer, un acetaminofén, un antibiótico, lo venden en el colmado, sin tener la licencia condigna. ¿Y dónde diablos están el órgano de salud pública, el departamento de salud pública que le corresponde velar porque eso no suceda? Lo propio que usted va a un restaurante. Usted va a un restaurante y se encuentra con que la cubetería, dígase vajilla, platos, tiene cualquier cantidad de quilladuras. Eso no es posible. Porque en esas quilladuras se anidan cientos y cientos y cientos y cientos de bacterias que terminan enfermándolo a usted. No hay un almacenamiento de los alimentos que llevan una cadena de frío de manera regular. En un freezer usted se encuentra botellas de refresco, se encuentra con pescado, pollo, se encuentra con verdura, una especie como de paella, pero de alimentos crudos. Y eso termina convirtiéndose en una contaminación cruzada de alimentos y usted termina enfermo. Y cuando no muerto, ¿cuántas personas no han fallecido por la ingesta de alimentos contaminados? Pero eso no lo mira nadie aquí, nadie. Salud Pública expide un registro sanitario a un producto X. Y déjeme decirle lo siguiente: 2 productos producidos por una misma empresa podrán tener una similitud en ingredientes hasta en un 99%. Basta que en un 1 difieran. Tiene que tener un registro sanitario distinto, pero aquí no. Aquí con un solo registro sanitario le ponen el registro sanitario a 500 productos. Pero ¿qué sucede y viene a ser? El registro sanitario por 5 años. Pero nunca jamás se aparecen los inspectores de salud pública, que antes se llamaba sanidad, no sé cómo le dicen ahora, a recoger muestra para llevarla al laboratorio de Filló para verificar que ese producto mantiene la misma calidad en términos cuantitativos y cualitativos de los ingredientes que posee. El mismo porcentaje podría decirse. Salud Pública no hace eso. Porque este es el momento en que Salud Pública, con todos los millones del mundo que se han gastado, no tiene un solo camión frigorífico
para mantener la cadena de frío de un producto X, pues si usted va a coger una muestra de queso, una muestra de salami y de otros productos comestibles que necesitan tener una cadena de frío y lo lleva al laboratorio Dr. de Filló, que tampoco tiene capacidad instalada para recibir la cantidad de muestras y procesarla y decir tal producto que se le dio el registro sanitario en tal época, pues necesariamente la mantiene o hay que cancelárselo. Porque Salud Pública no vuelve nunca jamás por ahí, a no ser que sean los inspectores que vayan a buscar una pierna de salami en una productora de embutidos que se las regalen. Así es que estamos. Y fíjate la venta en las calles. Y eso que hablamos de desarrollo. Aquí hablamos de robótica, de inteligencia artificial, cuando no somos capaces de garantizarle al ciudadano la ingesta de alimentos procesados que tenga la inocuidad necesaria. En países como en España, una señora que fabrica dulce casero, cuando se llama dulce casero es que no es una industria, es procesado en una casa, en ciertas cantidades para vendérselo al público, tiene que tener su registro sanitario. ¿Cuánta gente aquí no vende arepa para el consumo de los ciudadanos? ¿Cuántas personas no venden dulce de coco, pasteles en hoja? ¿Cuántas personas aquí no venden, por ejemplo, empanadas de yuca? ¿Y tienen registro sanitario? No, porque se entiende que porque eso es un negocio de poca monta, pues no debe tenerlo. Sí, tiene que tenerlo también. Pero eso ningún gobierno, porque no estamos hablando de ningún gobierno le ha puesto atención. Reitero, vaya a Salud Pública y pregunte, ¿dónde están las unidades frigoríficas que recogen la muestra? Bueno, están así, señores, que son los mismos interesados que llevan la muestra. Los mismos interesados son los que llevan las muestras. Salud Pública no va al lugar a recogerla como dicen los abogados, cumpliendo el debido proceso. Entonces es una cosa a la loca. Pero en cuanto a la especulación y el agiotismo, aquí la gente vende como le dé la gana, en cualquier lugar. Y mira una muestra. Esta es una portada falsa de un negocio que se inauguró. Gracias a Dios que nos lo dice. Mire aquí. En esa portada falsa dice que tiene un ahorro de un 25%, un 40%, un 45%. Es decir, usted va a comprar ese artículo que está ahí, que es una especie como de tijera podadora, y usted tiene un ahorro de un 45%, barbarazo. Y sobre el precio que tú le estás vendiendo esa tijera podadora a un cliente, tú eres capaz, según la publicidad, que ojalá no sea publicidad engañosa, de rebajarle un 45%. Y si no le rebajara ese 45%, ¿cuánto tú te ganas por peso invertido? Ustedes se dan cuenta, es que ellos mismos se dan un tiro en los pies y se desvelan. Sobre el precio real, póngase usted que cueste 200 pesos, real. Él le está bajando, el propietario del establecimiento, le está rebajando 90 y se lo está vendiendo en 110. Pero en esos 110 también le está ganando. ¿Y cuánto es el porcentaje que te gana, mi querido? Eso es especulación y agiotismo. ¿Y quién combate eso? Pero fíjese cómo lo publican, como no le da un plurito publicarlo. Engaño y falsía a la población, porque hay que suponerse que debe haber un estándar de ganancia. No puede ser a la libre, que yo le pongo el precio que me da mi gana, como hay en otros países. Por eso que la gente anda desesperado en las calles, buscando la forma y manera de subsistir, porque el dinero no alcanza, ya que 3 o 4, 5, 10, 15 comerciantes hacen lo que quieran. Y las autoridades, que en muchas ocasiones lo que van es al gobierno, no a servirle a la población, sino a hacer negocio. Negocio que los favorezca a ellos, a los funcionarios, a amigos y relacionados, y se hacen
de la vista gorda para que atraquen a esta nación. ¿Usted sabe la cantidad de basura que aquí se come? Hay una inversión multimillonaria en el desayuno escolar. Multimillonaria, donde se venden jugo, le suministran a los muchachos jugo, galletas, bizcocho y otra cosa. Vaya a ver si hay registro sanitario. El propio Estado viola su propia reglamentación, porque son alimentos dulces y bebidas y tienen que tener registro sanitario. No lo tienen. Es decir, le estamos permitiendo a nuestros jóvenes que coman cualquier cantidad de basura, se gasta una millonada en la compra de esos alimentos, pero luego se gasta otra millonada tratando de curarlo de la diarrea, los dolores de estómagos y la contaminación alimentaria que produce eso. El propio Estado, entonces esto es a lo que coja mi bon, porque es que hay gente que llegan a los puestos sin tener el expertise necesario. ¿Estamos hablando de disparate? Naturalmente que no. Mire, otra cosa interesante en el programa, el otro enfoque, tiene que ver con la posición que tenía José Ignacio Paliza en relación a los préstamos. A los préstamos que ha sido uno de los estandartes mayores de este gobierno. Pero son tan... creen que la gente es estúpida. En medio de esta discusión, que si entra o no entra el Código Penal, ya han deslizado préstamos por encima de los 900 millones de dólares. Naturalmente no lo va a pagar Luis Abinader, no lo va a pagar Paliza. Están hipotecando el futuro de las próximas generaciones. La mía no, porque a mí pueden quedarme 10 o 7 años de vida y partiré hacia el más allá. Lo que vienen subiendo es lo que se van a guayar la yuca con menor calidad de vida, con un gobierno irresponsable que ha manejado el gasto público y los empréstitos, no para desarrollar una economía de servicios mediana o una economía que tenga la posibilidad de crear productos terminados de cierta calidad. No, para botarlo en disparate y para botarlo en botella y pensiones de su compañerito. Qué bueno es el dulce leche así. Entonces esa gente, antes de llegar al poder, se rasgaba las vestiduras y criticaban a los gobiernos del PLD de la irresponsabilidad que significaba tomar prestado. ¿Y ustedes ahora? Tienen que hacer una romería a pies hacia la Basílica de Higüey, falsante, pidiéndole perdón a la Virgen de la Altagracia, porque ustedes han doblado con creces los préstamos que criticaban al PLD. Ahora en estos días sometieron un nuevo préstamo de 400 millones de dólares y pico y anteriormente otro más. Es decir, que este hombre que quebró literalmente todos los negocios de su familia en Puerto Plata turística, también va a quebrar el país. Vamos a escuchar qué decía José Ignacio Paliza en su momento, por allá por el 2016, de los préstamos. El carril que tomamos es preocupante. Embargamos en el presente nuestro futuro y no nos importa. La decisión que hoy asumimos de aprobar 500 millones de dólares más es un acto sin sentido. Esos 500 millones de dólares, aparte de hipotecar el futuro, no son necesarios. Si comparamos la deuda pública acumulada con el supuesto crecimiento económico, no hemos crecido nada, solo nos hemos endeudado al financiamiento desmedido de un gobierno que no piensa en el futuro. Entonces los PRMistas se asombraban y estaban en contra de aprobar estos préstamos. Hoy son ellos los que los aprueban. 430 millones aprobados. Aprobaron 6 préstamos por un monto global de 623 millones de dólares. En la Cámara Baja se aprobaron al menos 6 nuevos préstamos por un monto superior a los 1.200 millones de dólares. Mucho más préstamos que el de Danilo Medina, que había tomado mucho más que el de Leonel y mucho más que el de Leonel. El Congreso
caso de los préstamos, 3 proyectos de préstamos por 350 millones de dólares. Ustedes saben cuánto lleva este gobierno. Más de 30.000 millones de dólares. Uno quisiera que los préstamos fueran como más tangibles, como que cogiéramos préstamos, por ejemplo, para sustituir la flota vehicular del transporte público. Por ejemplo, que tomáramos préstamos para hacer 3 puentes sobre el río Sama y así obras importantes. Generaciones por generaciones no van a pagar este gran endeudamiento que ha hecho. Fíjense que en ese momento Johnny Vázquez dice que iban 30.000 millones de dólares prestados. A la fecha, esa cifra se ha doblado. Estamos cerca de los 55.000 y contando. Mire, ¿qué otro prestamito sometieron al Congreso? ¿Ves? Poder Ejecutivo somete otro préstamo por 465.5 millones antes del cierre de la legislatura. De dólares. ¿Usted lo ve ahí? Eso es ahora calladito en lo que se discute el Código Penal, y son tan recurrentes en tomar préstamos que en ocasiones han sometido 1 y 2 préstamos para la misma causa. Pues lo que le digo, que este señor va a dejar esta nación en 4 bloques. Él no ha echado nada para adelante. Y lo que hace es regalar lo del Estado, como si fuera una finca de él. ¿Usted sabe lo que es regalar 5.000 millones de pesos en pensiones a compañeritos de la base? Y yo reitero y le pregunto de aquí al presidente, pero haga esas pensiones solidarias con cargo a la cementera que usted le compró a Villella, ahí un poquito más hacia adelante, donde desembarcó Camaño. De esas pensiones con cargo a la OIM, la universidad que tiene ahí en la avenida Independencia, o de esas pensiones con cargo a los cuartos que se dice que usted tiene en los paraísos fiscales. Vengan e inviertan aquí, vengan la inversión privada y yo saco lo mío. Entonces yo no tengo fe en mi país, entonces le digo a otro ajeno que venga. Según dice un reportaje, que nunca le han dado respuesta. Porque aquí no hay un periodista que vaya a lo que hacían esa, la telenovela de la semanal, y le pregunte a su presidente, presidente, ¿es cierto que hay unos rumores donde usted supuestamente y alegadamente un patrimonio de más de 70 millones de dólares lo sacó del país, lo tiene en paraíso fiscal? Porque el presidente nunca ha sido transparente tampoco en relación a su fortuna. ¿Usted no recuerda el dime y direte que tuvo con Jorge Ramos? Que digo, que digo, Diego. Y resulta que el hombre aparece ahora con más cuartos que cualquiera. Bueno, por eso es interesante. Porque si son de origen lícito, pero bueno, explica la licitud de ese dinero. Y por qué tiene que sacarlo a paraísos fiscales y fideicomisos y regalar la nación. Viven hablando mentiras de que Leonel Fernández vendió las empresas del Estado. Y eso es una vulgar mentira. Leonel Fernández capitalizó las empresas del Estado. ¿En función de qué? Que permitió que el capital privado entrara en un 49%. Pero las empresas son del Estado. Pero nunca se pensó que la Policía Nacional, este señor se la iba a dar al sector privado a administrar. ¿Quién administra los cuartos de la policía? Los Villella y compañía, los amigotes de él. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso es la falsía. Y por eso la gente está deseando que aparezcan lo más pronto posible las elecciones para salir de esta cáfila de ineptos. Pero bueno, seguimos caminando. Mire, una tragedia en 2 minutos, para que usted vea cuando la gente va a perecer. Unas jóvenes se pusieron a estar tratando de quitar un pedazo de bros de una construcción y resulta que esa era como la viga de sustentación y terminaron aplastadas. Vamos a verlo esto, señor director. Опа, возможно, вот это видите? Нет. Да. Это убить надо. Нет, он вот тут поломался. Реально? Да, немножко. Это нужно. Рука. Это нужно кирпичом немножко было. Да, давай.
Пробуй. Все, уже хватит. Все, стой. Да, стой, отойди, давай. Ебанулся. Ебанулся. Fíjese cómo ese techo la aplastó. Porque ese pedazo de blog, esos pedazos de blog, era que tenían sustentado ese techo. Se vino abajo completamente. Naturalmente, ellos no son ingenieros, no saben de estructura física, pero mira cómo empezaron a golpear con otra piedra. No se fijaron en los laterales, a ver dónde había una columna que soportara ese techo, y terminó cayéndole encima toneladas. Mire cómo bajan los dos. Lamentablemente, dos muchachas jovencitas. Mire. No hay forma y manera. No hubo forma de salvarla. Pero bueno, mire, países que en anteriores eran los promotores de que los aparatos electrónicos pues entraran a las escuelas, y la tablet y celulares han echado hacia atrás. Este país, los Países Bajos, de Finlandia, Noruega, Francia, Dinamarca, regresan a los libros impresos y a la escritura a mano en lugar de la tablet. Se acaba de equivocar medio a medio José Laluz, que llegó a decir que los libros impresos no servían para nada. Y que ya para qué tener tantos libros en biblioteca, cuando usted en un dispositivo electrónico podía reunir cientos y cientos de información y no estaban ocupando espacio, porque que la tablet, los aparatos electrónicos embrutecen, la gente no asimila. En lo personal, yo sigo siendo análogo. Yo no leo ni periódicos digitales, ni leo en el celular, ni en una computadora, porque me canso. Yo leo aquí, en el papel, y compro varios diarios de circulación nacional. Pero yo soy muy poco dado a ver noticias o a leer artículos de cierta importancia en el celular o en la computadora, porque yo tengo una mala costumbre, y es que según voy leyendo, si el libro es mío, pues lo voy garabateando, haciéndole llave, resaltando una frase, un párrafo, lo que sea. Los libros míos están llenos de garabatos, porque me acostumbré de muchacho a eso, y no hay forma, ¿cómo que dice? El loro viejo no aprendí a hablar. Entonces, fíjese cómo naciones desarrolladas. Pon otra vez, Adeli, míralo ahí. El mundo está sanando. Suecia, Finlandia, Noruega, pertenecen a los Países Bajos. Francia, Dinamarca, regresan a los libros impresos y la escritura a mano en lugar de las tablets. Entonces, José Laluz, que priven erudito, que está por encima del bien y del mal, esta información le mete un buche de papel en la boca para que se calle y no hable tanta ñeca. Así que vámonos a los libros, que ahí es que está el verdadero aprendizaje. Mire, un nuevo terremoto en Venezuela, en Katia la Mar. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela, de por Dios? Una situación que los venezolanos, que son católicos, la gran mayoría, deben hacer por lo menos 15 días de oración consecutivo de 2 horas, el pueblo completo. Igual que hacen los musulmanes, que cada X horas buscan una manta y se ponen a orar. Pues los venezolanos necesitan 15 días de oración, 2 horas. Mire el terremoto ahí. No vaya a creer que ese fue el de 7.2, el 7.5, es un nuevo.
En Katia La Mar, mira cómo está la gente corriendo. Fíjense los alambres. ¿Usted me entiende? Naturalmente no hay ningún tipo de entrenamiento ahí, como tienen los japoneses, porque esas personas están corriendo y probablemente puede ser que se desprenda una estructura de metal o una estructura de concreto y lo mate. Lo ideal es colocarse lo más próximo al centro de la calle, en posición fetal. Porque cuando ellos corren despavoridos, no hay el entrenamiento del lugar, como es natural, como no lo tenemos los dominicanos. Tratando de huirle a la muerte, se encuentran con ella. Esto aconteció en el día de ayer en Venezuela, nueva vez. Un terremoto en Katia La Mar. Señores, se está cambiando la gente. Uno nunca pensó que un sacerdote iba a dar la misa a sus feligreses y fieles con un arma de fuego. Pues los niveles de violencia que hay en Nigeria han hecho que este sacerdote imparta la misa con una ametralladora terciada en la espalda. ¿Tiene algún sonido? Vamos a ver, vamos a ponerlo con sonido. Y eso se hace porque en Nigeria es un país musulmán. Entonces hay toda una confrontación entre cristianos y musulmanes. Y como los musulmanes tienen el control del poder, pues han salido a cazar a los cristianos católicos y los matan sin más para allá ni más para acá. Porque la cerrazón, la falta de poner en práctica el raciocinio, ha provocado esos niveles de violencia y el fanatismo. Porque que podemos convivir con divergencia. Usted es musulmán y yo católico. Pero por eso no hay que matarse. Porque en definitiva, quien va a decidir quién llegará a la salvación eterna es el Señor Jesucristo o Dios cuando lo reciba ya, cuando todos tengamos que presentarnos ante Dios. Y según la Biblia, pues, toda su vida pasará frente a usted. Y los actos de maldad y los de bondad irán a una balanza. Y para donde se incline, pues determinará que usted está salvo, usted va para el infierno a quemarse toda una eternidad. Que yo me imagino. Hoy usted sabe lo que es morir quemado. Pues se da uno una quemadita con un fósforo o algo encendido, y eso le duele a usted el día entero. Entonces que usted esté con vida y entonces recibiendo el castigo del fuego. Eso es algo como que no cabe en la cabeza, ¿verdad? Es decir, yo estoy en vida, pero yo estoy recibiendo llama y el dolor. Eso es realmente espeluznante. Pero bueno, son creencias religiosas y tenemos necesariamente que no discutirlas, porque los fanáticos no lo convence nadie. Cuando hablo de fanáticos, hablo de que una gente se encierra en una especie de acción, actitud, comportamiento, y entiende que los que están equivocados son los demás y que su causa es justa. Bueno, y por eso es. Mire, se ha dado todo un rifirrafa con relación al escudo que está en la cédula, donde algunos vocincleros han empezado a decir que fue quitada la Biblia del escudo que está en la cédula, y nada más falso. Lo que acontece es que para mantener la calidad del escudo hubo que degradarlo para ponerlo introducido en la cédula.
como que usted haga una especie de escaneo suyo, no va a salir el cuerpo completo. Usted se escanea, pero el scan lo pone más pequeño. Están todas las características suyas, pero no quiere decir que también tiene que salir el tamaño de 7 pulgadas, en el caso de 5 pies, 6 pulgadas, etc. Eso pasó con el escudo. Pues salieron unos bucaviú a las calles a hablar cualquier cantidad de sandeces, pero que no investigan. Porque yo, si tengo una duda con relación a la Junta, pues yo voy a la fuente. Ahí está Américo Erasme, un hombre de amplia posibilidad de que se hable con él. No es un burócrata que está cerrado en una oficina, recibe a todo el mundo. Vaya y pregúntele al director de salutación. Pero si todavía no está conforme con lo que diga Américo, pues pídale una audiencia al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaque Liranzo, y que le explique. No. Salí a hablar ñeca para después. ¿Qué van a hacer toda esa gente que ha hablado de que la Biblia no está en el escudo de la cédula? ¿Qué van a hacer? Tienen que pedir disculpas a sus seguidores, porque que han espantado el país y trajeron un tema que, junto con la situación de racismo, no sé, o de rechazo que se tiene entre unos y otros, dominicanos y haitianos, pues acervó, y eso se volvió viral aquí y en otros lugares, de gente que no tiene nada que hacer, pero que no hace una consulta elemental. Entonces, hubo de salir el presidente de la Junta, el doctor Román Jaque Liranzo, presidente del Pleno, y explicó de qué se trataba. Ellos tuvieron una certificación de efeméride patria que dirige el buen amigo, bueno, ahora se me ve el nombre, y también tuvieron una certificación del Instituto Duartiano que dirige el doctor Gómez, de cuáles eran las características que debía tener el escudo. Entonces, ante esas dos instituciones, que son realmente verdadera autoridad ante el tema, pues se introdujo el escudo como va en la actualidad. Quiere decirle que el escudo dominicano ha cambiado de color, y pues, de color no, ha cambiado de tamaño, y algunos elementos le han sido configurado nuevamente en algunos tiempos, pero ya tenemos un escudo que tiene muchos años vigente, y en función de eso pues se puso en la cédula. Pues vuelvo y le digo que salieron una serie de francotiradores que no hubo forma de callarlo. Hubo de salir el presidente, y yo creo que lo tenemos, Adel, el presidente de la Junta. Si tenemos el presidente de la Junta, vamos a escuchar la aclaración que da sobre el tema, y es aleccionador el hecho para que la gente, cuando tenga una inquietud, pues no desinforme a la población, sino que vaya a las fuentes, y en las fuentes reales va a corregir y no se va a poner en ridículo, porque ahora quedaron en ridículo. Tienen que recoger toda esa baba que tiraron, alarmando a la población y creando una situación innecesaria, que por cierto hay que decir que la cédula va bien, sobrepasan ya los 2 millones de cedulados en unos 90 y tantos días. Vamos a ver qué decía Román Jaque Liranzo al respecto. Es importante aclarar esta duda. La cédula de identidad electoral, los 3 diseños, la cédula de identidad, tanto para menores de edad, CARES, policías, así como para los extranjeros legales, tiene el escudo, pero no el escudo que la Junta de manera antojadiza lo ha colocado. Es un escudo validado y revisado por Efemérides Patria, mediante una certificación. Es el escudo validado y certificado por el Instituto Duartiano. También la imagen de Patricio Juan Pablo Duarte que está en la cédula. Ese es el escudo totalmente correcto,
cumple con todos los requisitos de la ley y reitero, validado por Efemérides Patria y por el Instituto Bartiano. Ocurre que para la nitidez del escudo, usted no puede tomar una foto y ampliarla, porque se desconfigura y usted puede alterar la visión, y se usa esto de manera para desinformar, para buscar me gusta, no sé cómo le llaman ahora, view o like. Entonces yo creo que un llamado a la población a que real y efectivamente acudan a la fuente, a la página de la Junta Central Electoral. Además usted tiene su cédula. Vea, esa cédula tiene el escudo nacional que tiene el lema Dios, Patria y Libertad. Tiene el escudo nacional con la Biblia abierta en el pasaje bíblico que ordena la ley. Bueno, Juan Pablo Uribe, que es el director de Efemérides Patria, le emitió un certificado al presidente de la Junta y ya eso está aclarado. Mire, la potencia en todos los tiempos han sido asesinas y han ido a otros territorios para despojar a los habitantes originales de la riqueza e imponerse naturalmente sobre la práctica del latrocinio y el despojo. Se hicieron ricas esas naciones y familias multimillonarias, pero que toda esa gente tiene que estar en el infierno en función de que lo que materialmente consiguieron para ellos y sus naciones fue sobre la sangre de gente inocente. Vamos a ver qué hacían los británicos con los indígenas. Los británicos no colonizaron Australia con prisioneros. Usaron convictos como fuerza de choque para ejecutar el exterminio sistemático de 1 millón de aborígenes en 150 años. En 1788, la primera flota británica llegó con 736 convictos y órdenes secretas. Declarar Australia terra nullius, tierra de nadie. Los aborígenes llevaban 65.000 años habitando el continente, pero legalmente fueron declarados fauna, no humanos. El gobernador Arthur Phillip estableció en 1789 el sistema de partidas de caza. Grupos de convictos recibían reducción de condena por cada aborigen eliminado. Los registros de Tasmania documentan que entre 1820 y 1835, el teniente gobernador George Arthur pagaba 5 libras por cada adulto muerto, 2 libras por cada niño. La línea negra de 1830 fue la operación militar más brutal. 2.200 soldados y colonos formaron una cadena humana de 120 kilómetros para barrer Tasmania de este a oeste, empujando a todos los aborígenes hacia la península de Tasman. De 5.000 aborígenes tasmanios, solo quedaron 135 en 1835. La iglesia anglicana bendecía estas matanzas como obra civilizadora. El obispo William Broughton declaró en 1836 que los salvajes sin alma no merecían las tierras que Dios destinó a cristianos. Un genocidio que ningún libro de historia británico menciona mientras celebran su legado colonial. Si te gusta esta clase de historias, sigue. Pueden ver ustedes ahí la matanza producida por los británicos en Australia, que mataron los habitantes originales para despojarlos de su tierra. Y eso fue santificado por la iglesia. Entonces, ¿dónde están esa gente? Tienen que estar en el infierno cuando mueran, porque aunque crearon riqueza para ellos y la nación, que es rica, Gran Bretaña o Inglaterra. No, Gran Bretaña es Inglaterra el término, porque Gran Bretaña es un territorio de lo que conforman a Inglaterra. Escocia, Inglaterra, bueno, y hay un lugar donde eran realmente verdaderos guerreros, porque en un momento la iglesia anglicana fue la que tomó el control de Inglaterra y entonces perseguían a los cristianos. Pero luego me acuerdo. Entonces de eso se trata, sobre la sangre de estos humildes. Como la sangre de los humildes, también fue la muerte de una luchadora por las reivindicaciones, ahí en Yamasá, de los campesinos, que se llamó Mamá Tingó.
Vamos a escuchar esta historia, por favor, sobre Mamá Tingó. 1974, Dominican Republic. For 50 years, 350 black farming families cultivated 8,000 acres of land. Then Pablo Diaz Hernandez arrived and claimed the land belongs to him. Soon, barbed wire fences surrounded the fields. Bulldozers moved in, and armed guards began patrolling the area. The families were being erased, but one woman refused to leave. Her name was Mama Tingo, a 52-year-old farmer. She could not read or write, but she believed in one simple principle: the land belongs to the people who work it. She organized fellow farmers, led them to protests, marched to government offices demanding justice. Officials dismissed her because she was black, poor, uneducated, a woman, but she refused to give up and secured a court hearing to present their case. Justice, finally. On November 1st, 1974, the hearing finally began. Pablo Diaz Hernandez did not appear in court. During the proceedings, someone rushed in. Mama Tingo, your pigs has escaped. She rushed home to gather them back. It was a trap. Pablo's foreman, Ernesto Diaz, had deliberately released them and waited nearby with a shotgun. When Mama Tingo encountered him, she raised her machete to defend herself. He fired twice, striking her in the head and chest. She died fighting. The news spread across Dominican Republic. The government that had ignored the land dispute suddenly couldn't ignore this. Public outrage forced their hand. Within weeks, authorities returned all 8,000 acres to the 300 families. In death, Mama Tingo achieved the victory she fought for in life. Her killer was arrested, but later released on bail months later, never held accountable. The land, the families kept it. More than 50 years later, Mama Tingo's legacy continues to be honored. A metro station in Santo Domingo bears her name. A statue stands in Monte Plata, and the entire region was renamed Mama Tingo. Bueno, una mujer luchadora. No sabía leer ni escribir, pero tenía un concepto que se hizo lapidario. Y es que la tierra es para quien la trabaja. No es para que usted la acerque y ponga 4 o 5 chivos y 3 vacas. Eso no trabaja, eso es lo que hace que se alimentan de la hierba silvestre que crece. Pero lo que hacen parir la tierra con productos alimenticios es la fuerza muscular del hombre y la mujer, que se desgastan su vida y no son reconocidos. Entonces Mamá Tingó fue a reclamar porque un capataz de uno de esos terratenientes le rompió la cerca, salieron los cerdos de ella, fue a reclamar y cuando llegó el tipo ni corto ni perezoso, le dio un tiro y la mató, con el agravante de que no hizo cárcel. Pero Mamá Tingó ha sido reconocida por este pueblo. En Villamella, la última parada, cuando usted llega a Villamella, ahí en la Hermana Mirabal, se llama Mamá Tingó. Allá en su pueblo natal, en el camino al Chácaro, un distrito municipal, hay un busto de Mamá Tingó que le hace honor a ese distrito municipal que lleva el nombre de Mamá Tingó. Así que ha sido reivindicada por los campesinos y todo el pueblo dominicano como una mujer luchadora, que no aprendió a leer y escribir, pero que eso no fue óbice para que tuviera coraje. Como coraje tienen los moradores de la sección Los Aguacates de la Cuava. Y este video le da un mentí a Osiris de León y una serie de paniaguados que fueron allá por mandato del presidente y levantaron un informe falso bajo la égida de que ahí lo que hay es piedras volcánicas y que el río más cerca queda a 700 metros de aquí. Entonces quieren imponer por negocio a una empresa llamada Core West darle una extensión de tierra. Darle no, porque ya se la compraron. Esa era tierra de SEA que un general Borrell probablemente se la haya robado y le sacó título y se la vendió a esa empresa. Pues ahora quieren instalar ahí una especie de vertedero disfrazado de un supuesto recicladora de basura. Donde dicen que no hay río, que no hay arroyo, miren el mentiz que le da
estos dos videitos. Adelante, director. Mis hermanos, nos encontramos en Arroyo La Pana. Este es un arroyo que queda en el centro de la propiedad donde ellos pretenden poner el vertedero. Exactamente en el centro. O sea que cuando ellos estén haciendo sus excavaciones, este arroyo sería afectado el 100%, porque ellos es aquí mismo que quieren hacer su nave y todas sus cosas. Así que ya ustedes saben, mire, este Arroyo La Pana y supuestamente no tenemos agua. No tenemos agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ministro de Medio Ambiente, donde no hay agua, supuestamente? Una vez más encontramos aquí en nuestro balneario favorito. Estamos en la calzada Cabulla. Señores, miren qué maravilla. Miren qué belleza tenemos nosotros aquí. ¿Cómo fue el ministro Nacho? Pueblo dominicano, miren todo lo que tenemos aquí en la Guava. ¿Cómo vamos a levantar la voz? ¿Cómo vamos a levantar la voz en contra de estos vertederos para no dañar toda esta naturaleza? ¡Qué belleza tenemos! Nosotros no somos pobres, somos ricos. Tienen ustedes ahí las piedras volcánicas que según un informe mentiroso y falaz hecho por un hombre que uno creía que era serio, que ahí no había río, que el río más cercano le quedaba a 700 metros de ahí, cuando los moradores de la sección Los Aguacates no tienen acueducto y se nutren de los ríos, cogen el agua de los ríos sin procesarla, porque no tiene ningún tipo de bacteria ni contaminación de residuos residuales, ni aguas negras. Entonces, ahí tiene Osiris de León. Métete en la boca una botella con agua de ese lugar de la Cuava. Peligroso el transitar por la Avenida de las Américas a la altura del puente Juan Carlos, porque hay unos delincuentes que están aprovechando para romperle los cristales con piedra, lanzándosela a los vehículos. La gente se accidente, ellos irle a robar. Mire cómo le provocaron a esta señora una herida en la cara. Vamos a verlo, Dani. Precaución al cruzar por aquí, autopista Las Américas, abajo del puente de la 25. Santo Domingo Este, están tirando piedra, le partieron el cristal a un compañero de Uber, iba en un viaje con una señora, a la señora le cayó la piedra en la cara, ahí se puede ver un poco la sangre en el asiento, suerte que el Darío estaba cerca ahí, él arrancó para allá rápido para que asistan a la señora, pero tomen precaución. Bueno, cuidado y que la policía pues militarice eso o politice esa cuestión sin que sea político. Cuando hablo de politizar es que acordonen el área. Mucha prevención por ahí. Señores, tanto dinero que se ha gastado aquí en los hospitales y tanta bulla de que la salud ha mejorado. Vamos a presentarle un videito de este hospital para que usted vea cómo está. Adelante, director. Habitación 207. Tengo interna a mi hermana acá. Está con otra paciente acá. Estas camas, miren cómo están en el Salvador Begotiel. Miren cómo están estas camas. Y se van para adelante y para atrás. Y allí está puesta con una piedra o algo. Aquí tuve que traer este colchón inflable. Porque está pérrimo esto acá. Miren aquí tuvimos que limpiar. Miren los pisos. Miren los pisos. Atención, presidente Luis Abinader. Atención. Grupo en general, este es el baño que tuvimos que limpiarlo. Miren cómo que está. Miren cómo están las cosas aquí en el Salvador Begotiel. Yo estoy desde anoche aquí con mi hermana, la están operando. Y miren, tuve que traer este abanico. Tuve que traer el abanico y este colchón. No hay cama, todo deteriorado, mira cómo estamos. Aquí mi hermana está en la área de operación ahora en estos momentos. Miren aquí. Obsérvenme aquí. Hoy, obsérvenme aquí con el maquitey de que ponen los bajantes. Mire que no tenemos este bajante. Está dividido en dos personas que hay que ponerlo aquí en el medio.
acá en el medio. No es crítica, es fortaleza. Hospital Salvador B. Gautier. En ocasiones le llamaban del Seguro Social. Hoy ni es hospital ni es Seguro Social. De un gobierno que gasta 12,000 millones de pesos en publicidad y no son capaces de poner en valor a un hospital de esa naturaleza, porque ahí no van los hijos ni la familia del presidente, ni los allegados, los funcionarios. Esa gente tiene seguro internacional y tienen avionetas y helicópteros que los sacan en caso de un patatú, porque tampoco creen en la medicina local. Ellos se van al extranjero. Pero bueno, ahora lo que ellos van a hacer una serie de promesas y de mentiras y demagogia cuando se acerquen las elecciones del 2028. ¿Y qué tiene usted que hacer? Utilizar la fuerza del voto y decirle a estos individuos que gobiernan: vámonos.